continua, vamos a ir dando seguimiento. El doctor Mario Ponce Viveros es egresado del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, institución donde labora hasta la fecha desde el 2014. Es médico adscrito a la Clínica de Tumores Urológicos, Colon y Recto y Linfomas Cutáneos, donde llevan el protocolo de irradiación a cuerpo total con electrones desde el 2016. Posteriormente, el físico Arnulfo Gómez, que tiene una carrera de 9 años como físico médico en la UMAE de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, realizando una maestría en Ciencias de Física Médica por parte de la UNAM y una ingeniería en Energía por la UAM de Iztapalapa. Y finalizamos con nuestra compañera técnico radioterapeuta Georgina Herrera Tapia. Ella es profesional técnico radioterapeuta por parte del IMSS dentro de sus cursos técnicos. Ella se desempeña desde el 2015 como profesional en el Centro Médico Nacional Siglo XXI y tiene experiencia en teleterapia, braquiterapia y tomógrafo simulador. Bien, les recuerdo inhabilitar sus micrófonos, por favor. Quienes gusten pueden ir elaborando por medio del chat sus preguntas, que al final vamos a dar paso a ellas. Y pues sin más preámbulo vamos a iniciar con el doctor Ponce. Por favor, podemos empezar a compartir la pantalla, doctor. Muy bien. ¿Ya observan mi pantalla? Sí. Antes que nada, muchas gracias a Teramac. Es un placer estar con ustedes. Siempre la educación continua, el crecimiento profesional, si va de la mano con la multidisciplina, la verdad es que es un verdadero placer estar con tantas personas y compartir un poquito de lo que estamos haciendo. Y bien, como decía Ana, es una técnica que tiene más de 5 o 6 décadas. Sin embargo, dada la complejidad y la infrecuencia, muchas veces el diagnóstico, esta técnica ha dejado de realizarse en múltiples centros. Yo estoy en el Hospital de Oncología, Centro Médico Nacional Siglo XXI, donde tengo el placer de trabajar con múltiples compañeros físicos, técnicos, dosimetristas, que la realidad es de que no hay personal más importante. Se desconectó su audio, doctor, no lo escuchamos. ¿Ya me escuchan? Sí. Entonces, es un honor para mí presentarlos y, bueno, en la irradiación a piel total con electrones, o mal llamada baño de electrones, va a tener su origen prácticamente en la década de los 60, en donde se empezó a desarrollar una técnica que pudiera tratar la entidad a la que nos vamos a hacer mención en la actualidad y que son los linfomas cutáneos primarios. A manera general, los linfomas cutáneos primarios pertenecen al grupo de los linfomas no Hodgkin de origen extranodal, es decir, que se originan fuera de los ganglios. Estos linfomas son de estirpe T y ocupan el 13% de todos los linfomas no Hodgkin. La piel es por mucho el sitio más común de afección extranodal, alcanzando una incidencia de un caso por cada 100,000 habitantes en Estados Unidos. De estos, la micosis fungoide es la variante más común. Ocupa el 60% de todos los linfomas cutáneos de estirpe T y más del 50% de todos los linfomas cutáneos, ¿no? Incluyendo también aquellos de estirpe B. Sin duda, los linfomas cutáneos pues implican un reto tanto diagnóstico como terapéutico. Y diagnóstico lo digo porque la mediana de tiempo de la aparición del primer síntoma al diagnóstico es de 5 años. Es decir, muchas veces se va a confundir con otro tipo de patologías, incluso patología benigna, y para cuando ya llega con nosotros, pues prácticamente el paciente ya lleva entre 5 y 7 años enfrentándose a esta enfermedad. Requiere un grupo multidisciplinario, tanto diagnóstico como para tratamiento, y el tratamiento va a estar basado en la etapa de presentación. De manera general, la etapa temprana en aquellos pacientes con enfermedad localizada a piel
sin afección de algunos otros órganos, principalmente ganglios, pues la radioterapia en campo local, algún campo directo con electrones, fototerapia, esteroides tópicos y demás medicamentos tópicos como los retinoides, pues eran suficientes para lograr tasas de remisión superiores al 90%. Y en la etapa avanzada, pues la terapia sistémica como quimioterapia, terapia blanco y algunos retinoides. Sin embargo, tanto en etapas tempranas, confinadas a piel, y en etapas avanzadas, pues la irradiación a piel total con electrones, pues la realidad es que tiene un papel fundamental en el tratamiento de esta entidad. Así, pues en pacientes con involucro de piel generalizado, la irradiación total de piel con electrones, o anteriormente llamado baño de electrones, es piedra angular de tratamiento. Y lo que vamos a conocer como involucro de piel generalizado es cuando hay una afección del más del 10% de la superficie corporal. Es relativamente sencillo a través de los criterios establecidos en el Consenso de Copenhague para poder establecer el porcentaje de piel afectado. Y si tomamos nuestra mano, pues de acuerdo a esta clasificación, la mano va a corresponder a un 1%, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros tengamos más de 10 palmas de afección en cuerpo total, pues se puede decir que tenemos más del 10% de superficie corporal afectada, y es allí cuando decimos que tenemos involucro de piel de forma generalizada. Existen diferentes tipos de tratamiento dirigidos a piel, como la fototerapia, pasando por el PUVE, los corticosteroides tópicos, la mostaza nitrogenada y la irradiación a piel total con dosis que van desde los 12 a los 36 grays, que son las dosis actuales que han ido migrando. Esta irradiación a piel, ya lo comentó Ana, se define como el empleo de la radiación ionizante depositada a toda la superficie de la piel con efectos adversos sistémicos limitados. Esta es una fotografía del Hospital de St. John's, publicada en 1962, donde se hizo la primera publicación sobre la irradiación a piel total con electrones. Se oye bastante sencillo si nosotros tuviéramos esta forma anatómica. Además de que nos veríamos muy extraños con esta forma anatómica, pues la realidad es que radiar la piel sería relativamente sencillo, pero la verdad es que no. La piel es el órgano más grande del cuerpo humano, 2 metros cuadrados de superficie, con diferentes espesores de grosor, desde 0.05 milímetros a nivel de los párpados hasta 1 a 5 milímetros en la piel más gruesa, que es la que se encuentra a nivel de los talones. La Organización Europea, la EORTC, nos da cuáles son los objetivos de cualquier técnica. Es decir, en la actualidad conocemos técnicas estáticas, técnicas rotacionales, técnicas de un solo campo, técnicas duales. Independientemente de la técnica que vayamos a utilizar, nos recomiendan que tiene que ser una técnica que entregue una distribución de dosis homogénea justamente a lo largo del volumen blanco, es decir, la dermis y la epidermis. Tiene que ser una técnica que sea práctica, confortable y eficiente. Tiene que ser capaz de obtener remisión cutánea, minimizar los efectos secundarios, y aquí es también no nada más los efectos a piel, sino los efectos hacia los órganos en profundidad. Intentar producir efectos clínicos a largo plazo y sobre todo que sea reproducible, ¿no? Estos son los criterios de la EORTC, y tradicionalmente pues dosis de 31 a 36 grays eran ampliamente recomendadas. El volumen blanco pues es la superficie de la piel, incluyendo la epidermis y la dermis, y al menos debemos de obtener una dosis de 26 grays a 4 milímetros de profundidad. Esto es lo que ha demostrado pues las mayores tasas de respuesta completa. De la misma manera, la EORTC nos establece algunas directrices, algunos lineamientos técnicos, especificaciones físicas dosimétricas, que es lo que nosotros tenemos que entregar a nuestro equipo de física. Antes de que nosotros pudiéramos echar a andar el protocolo de baño de electrones, pues el equipo de física del hospital tuvo que tener un enorme esfuerzo para poder realizar la caracterización, para poder hacer todas las adecuaciones para que la dosis prescrita sea lo mismo que el paciente vaya a recibir, y es que el 80% de la isodosis pues esté a 4 milímetros de la superficie de la piel. La curva isodosis del 80% debe de recibir al menos 26 grays,
20% de la isodosis debe de estar a menos de 20 milímetros de la superficie de la piel. Debe de haber una dosis por contaminación de fotones a médula ósea menor a 0.7 en el curso de tratamiento y tendremos que evaluar las áreas de incremento a las zonas de subdosificación. Las áreas de subdosificación son aquellas áreas anatómicas en donde por la propia anatomía recibirán una dosis inferior a la dosis prescrita a algunos órganos. Estos son periné, el vértex, palmas, plantas de las extremidades y en mujeres el pliegue inframamario. Entonces, de alguna forma, debemos de considerar todos estos factores para poder entregar una dosis lo más homogénea posible. Y aquí salimos pues de la aplicación que generalmente todos conocemos, que es el paciente recostado sobre la mesa del acelerador lineal. Pues aquí lo que se hace es de que el paciente se para sobre una base a una distancia determinada de forma geométrica, que lo veremos más adelante y con mucho detalle con el físico Arnulfo, para poder entregar una dosis. Esta dosis la utilizamos en dos campos, es decir, 2 giros de gantry, para poder irradiar en un giro de gantry con esta angulación el segmento superior del cuerpo y con el otro giro de gantry el segmento inferior del cuerpo. Esto es a lo que lo llamamos nosotros técnica dual o técnica de Stanford, ¿de acuerdo? Cuando metemos nosotros técnica dual es que vamos a irradiar el cuerpo en 2 segmentos y con las 6 posiciones de Stanford. Esto nos va a permitir pues, irradiar de la manera más homogénea posible la superficie de la piel. Estas son las 6 posiciones de Stanford. Las posiciones de Stanford han sido estudiadas prácticamente, les repito, desde hace 5 décadas, y es una de las posiciones que mayor exposición nos va a dar la piel a áreas de subdosificación también anatómicas, como cuáles, los pliegues axilares, las ingles, los pliegues interglúteos y la parte de los pliegues de la articulación de los codos. A diferencia de las técnicas utilizadas anteriormente, en donde se daban solamente 4 posiciones, anterior, posterior y 2 laterales, pues la realidad es de que todas estas áreas de axilas y de ingles también se incluían dentro de las áreas de subdosificación. Al introducir Stanford las posiciones antero-posterior, póstero-anterior, oblicuo-anterior derecha, oblicuo-anterior izquierda y las 2 oblicuas posteriores, minimizamos las áreas de subdosificación dejando las tradicionales como el vértex, periné, palmas y plantas. La técnica de Stanford pues tradicionalmente va a incluir pues 2 ciclos de tratamiento, es decir, en el día 1 vamos a tratar el campo antero-posterior, los 2 oblicuos posteriores, y en el día 2 vamos a tratar el campo postero-anterior y los 2 oblicuos anteriores, es decir, son inversos. Esto nos va a dar que la dosis por ciclo será de 2 grays. Vamos a tener 2 ciclos por semana, 18 ciclos, alcanzando una dosis de 36 grays en 9 semanas. Esta es como la técnica tradicional, la que más se ha utilizado en el mundo, y es el curso largo de radioterapia. En las áreas de subdosificación, como el vértex, periné y las plantas, pues los incrementos van a estar dados de manera general por la dosimetría in vivo, que en la actualidad hay múltiples protocolos que nos permiten personalizar más este efecto, con dosis que van desde 9 hasta 14 grays, y generalmente a las plantas, pues dosis entre 20 y 26 grays con campos directos con electrones. Se ha observado que dar estos incrementos de dosis a las áreas de subdosificación anatómica nos va a dar una sobrevida libre de progresión de 10 al 20%. De manera general, y no me voy a detener mucho en esto, pues en etapas localizadas, pues la irradiación a piel total no está recomendada. Los campos de alguna manera localizados, pues nos darán tasas de respuesta completa del 90%. En aquellos pacientes con etapas 1B definidas, por lo que comentábamos, es un inicio más del 10% de la superficie corporal, pues vean, la técnica de Stanford nos dará tasas de respuesta completa de más del 90%, es decir, es una enfermedad que podemos nosotros remitir los síntomas. Conforme vamos avanzando en cuanto a las etapas, pues vean, en las etapas 2B, que al momento de tener una etapa 2B es que tenemos un tumor. Y un tumor va a ser definido por cualquier lesión sobreelevada que tenga un diámetro de más de 1 centímetro. Automáticamente esto nos coloca en una etapa 2B y observamos las tasas de respuesta completa pues caen desde el 50 hasta el 90%. Ya no tenemos todas las etapas del 90%. Sin embargo, la irradiación a piel total pues nos va a dar una paliación de los síntomas de forma adecuada. ¿Qué necesitamos para incrementar la tasa de respuesta completa del 50 al 90? Pues terapia combinada, quimioterapia, inmunoterapia, además de algunos agentes tópicos.
Nuevamente, en etapas muy avanzadas, en donde tenemos afección, en este caso la confluencia o la eritrodermia, pues vean, la tasa de respuesta cae. Sin embargo, de alguna forma, la supervivencia libre de progresión también disminuye, pero la enfermedad de síntomas cutáneos puede remitir hasta en una mitad de los pacientes. Y en esto es cuando también tenemos un papel en la paliación de los síntomas, principalmente dolor, sangrado, prurito, ¿de acuerdo? En todas estas etapas nos va a dar. También tenemos que dar algunos incrementos en estas áreas tumorales, además de los 36 Grays dados en la técnica de baño de electrones, para alcanzar respuestas pues, mayores al 70% denominado como respuesta infield. Es aquí en donde surge, dada la supervivencia bajita de estos pacientes, en donde vean la sobrevida global de ellos a 5 años va a ser menor del 10%, es decir, de 100 pacientes, 10 van a estar vivos en menos de 5 años. Y es cuando empezaron a utilizarse los esquemas acortados tradicionales de Stanford, que era de 9 semanas. Y con estos esquemas acortados de 2 semanas, pues prácticamente este es las experiencias que se publicó. Daniel Navy publicó en el 2011 la experiencia más grande, que es la experiencia de Stanford. 180 pacientes, es una revisión retrospectiva, la experiencia de ellos, 1970-2007. Observen el largo periodo de tiempo y la N, 180 pacientes. Eso es lo que de alguna forma dificulta la realización de protocolos, de ensayos clínicos aleatorizados. Si uno revisa los análisis, la realidad es que Cochrane este año hizo una revisión y concluyeron que no podían dar ninguna conclusión debido a la ausencia de estudios fase 3 aleatorizados. Ellos evaluaron pues en etapas T2, o sea, en placas parches, más del 10% de superficie corporal, T3 con tumores, dando la técnica de irradiación a piel total de más de 30 Grays. Dieron tratamiento con mostaza nitrogenada tópica para intentar evaluar si aplicando esta al tratamiento que dábamos nosotros, pues podíamos incrementar la respuesta. Y observamos pues que las tasas de respuesta completa para aquellos pacientes, observen, los que no tienen tumores y los que tienen placas o parches, las tasas de respuesta completa pues oscilan arriba del 70%. A diferencia de lo que veíamos en la diapositiva anterior, que hay presencia de tumores, observen, la tasa de respuesta disminuye hasta el 44%. Y esta es de las experiencias más grandes. Por lo tanto, algo que llama y es lo que quiero que quede claro el mensaje. La mediana de la duración de la respuesta en estos pacientes es tan solo de 29 meses, con esquemas largos. Es decir, si nosotros veíamos que la respuesta completa son superiores al 80 al 90% con 9 semanas de tratamiento, pues prácticamente la mediana de la duración de esta respuesta pues va a ser relativamente corta, de 30 meses. No encontraron una ventaja de agregar tratamiento con mostaza nitrogenada y observen, en el análisis multivariado, pues se vio que la etapa T2, es decir, cuando no tenían tumores, y el menor número de terapias, es decir, aquellos pacientes que llegan ya con nosotros ya llevan entre 1, 2, 3, 4 o 5 tratamientos que han fracasado. Aquellos pacientes que tengan menos de 2 terapias y ausencia de tumor, ausencia de tumores, se encuentra una mayor duración del beneficio clínico. Algunos factores como la edad, el sexo, el tiempo del diagnóstico al inicio del tratamiento de la irradiación a piel total, pues no mejoraron la duración de la respuesta. Y entonces, ¿qué aprendimos de la experiencia de Stanford? Y el aprendizaje transformador, pues de alguna forma es aquel aprendizaje que va a retomar algún concepto previamente adquirido para adaptarlo a un conocimiento nuevo y modificar una conducta terapéutica. Y entonces de esta experiencia de Stanford, pues encontramos que la irradiación a piel total es fundamental en aquellos pacientes con un involucro generalizado de la piel y en enfermedad refractaria a otras terapias. Si bien la dosis de 30 a 36 Grays son tradicionalmente utilizadas y nos dan altas tasas de respuesta completa, también nos da altas tasas de recurrencia aún en dosis altas. Y entre más pacientes tratamos nosotros, más identificamos a la micosis fungoide, que es la enfermedad más frecuente, como una enfermedad crónica. Es por eso que bajas dosis, como de 12 Grays, que ahorita lo vamos a ver, nos dan similares pronósticos. ¿Por qué? Porque vamos a tener similar duración de la respuesta, periodos de tratamiento cortos, en vez de 9 semanas, que son los esquemas que algunos de ustedes recordarán que son los que se dieron en sus instituciones, ahora de 2 a 3 semanas, menor toxicidad. Y algo bien importante,
sí vamos a tener una disminución de las tasas de recaída completa, pero aquí lo que tenemos que buscar es que si tenemos las mismas duración de la respuesta, pues el hecho de dar 12 grays nos va a dar la posibilidad de reirradiación. En la actualidad hay protocolos en donde hay pacientes que han recibido hasta 3 cursos cortos de radioterapia con periodos libres de enfermedad bastante prolongados y con tasas de toxicidad bastante bajas. Y este es el primero, el doctor Richard Hope, de la Universidad de Texas. Él es un dermatólogo experto en micosis fungoide y diría yo también experto en radioterapia. Establecieron los primeros estudios publicados en el 2015, en donde observen 33 pacientes. Vean, los estudios son de números pequeños dada la poca incidencia de la neoplasia. Es más frecuente en hombres, 67% etapas 1B, es decir, enfermedad confinada a piel de más del 10% y sin tumores. Algunas variantes más agresivas, ya he visto que aquellas células con transformación y fases foliculotrópicas, pues son variantes mucho más agresivas. Y observen, en etapas tempranas, 1B, las tasas de respuesta caen. La tasa de respuesta completa cae, no son tan importantes, pero la tasa de respuesta general pues es del 90 al 100%. ¿Qué quiere decir tasa de respuesta general? Pues aquellos pacientes que alcanzaron respuesta completa, es decir, que se les quitaron todas las lesiones, que alcanzaron una respuesta parcial, es decir, que tuvieron una mejoría de más del 50% de las lesiones, o que tuvieron enfermedad estable, es decir, que no se quitó, pero tampoco progresó. Entonces, la meta de cualquier técnica es que la tasa de respuesta global al menos sea del 80 al 90%. Observen, la tasa también, el tiempo de duración del beneficio clínico, pues fue relativamente parecido a la experiencia publicada por Stanford. En cuanto a los efectos secundarios, seguramente los que hayan tenido la oportunidad de ver algún tratamiento de estos observarán pues que la alopecia, que es la falta de cabello, pues es prácticamente del 90% en los pacientes con cursos largos, y en aquellos pacientes como en este de curso corto, observen, la alopecia general pues prácticamente es de 0, grado 1, que es la leve, pues es del 70%. Ya no hay dolor, el dolor de extremidades, la pérdida del lecho ungueal, fatiga, prácticamente se mantiene en grado 1, y grado 3 pues es relativamente bajo, la radiodermatitis y la inflamación o el edema de miembros pélvicos. Todos los demás efectos secundarios en el curso corto prácticamente se mantendrán dentro del grado 1, es decir, dentro de los efectos secundarios leves. Por lo tanto, el esquema propuesto por el MD Anderson de 12 grays en 3 semanas, pues nos va a dar una dosis de 4 grays por semana. ¿Qué ventajas nos va a dar? Rápida reducción de carga tumoral en etapas tanto tempranas como avanzadas, tasas de respuesta global mayores al 88%. Y el concepto básico, aunque dosis mayores de 36 grays ofrece respuestas completas altas, pues la duración de la respuesta es muy limitada y es muy parecida a las dosis bajitas, por lo que 12 grays en 3 semanas es seguro y factible, además de que nos da la posibilidad de la reirradiación. También es importante, seguramente todos trabajamos en instituciones públicas y somos de alguna forma testigos de la saturación de los servicios, del retraso, y entonces en vez de utilizar a veces 2, 3 turnos de radioterapia durante 9 semanas, pues de alguna forma vamos a poder mejorar el acceso a los aceleradores lineales a más pacientes. El Reino Unido también no se quedó atrás a través del doctor Stephen Morris, radiooncólogo involucrado al 100% en linfomas cutáneos, y él publicó en el 2017 un estudio retrospectivo de 93 pacientes. Incluyeron pacientes tanto nuevamente enfermedad confinada a piel, pero también enfermedad en piel y enfermedad metastásica, es decir, metástasis viscerales. Pacientes con una supervivencia muy bajita, 2011 a 2016, y él lo que hizo fue 12 grays en 8 fracciones, es decir, ya no son en 3 semanas, sino todavía acortó más el tiempo de tratamiento en 2 semanas. Utilizó la técnica de Stanford de 6 posiciones dual, 12 campos tratados por día. La anterior de 3 semanas, pues se requieren tratar 6 campos por día. Aquí se tratan 12 campos por día. Cada sesión es de 30 minutos al día, otorgando 1.5 grays a superficie de piel por día.
Las áreas de subdosificación, 8 grays en 2 fracciones, en ellos solamente entregan la dosis a áreas de subdosificación si están involucradas, y en aquellos tumores que tengan más de 1 centímetro de diámetro, dan 12 grays en 3 fracciones, y dan la oportunidad ya sea de dar esta dosis antes al tumor de la irradiación a piel total, o incluso después con base en la respuesta. Y observen, en cuanto a las características de la población, pues vean, prácticamente más de la mitad eran en etapa 1, también había etapa 2 y algunos en etapa 3. Observen que las tasas de respuesta completa pues caen, ¿no? 20%, 21%, sin embargo, cuando vemos la tasa de respuesta general, pues nuevamente cumplimos con la meta de estar por encima del 80%. La duración de la respuesta pues es relativamente baja también, sin embargo la duración del beneficio clínico pues siempre va a ser mejor para las etapas más tempranas, y nuevamente la toxicidad generalmente se quedan entre grado 1 y grado 2, grado 3 y grado 4 prácticamente no lo vamos a tener. Por lo tanto, pues las conclusiones del estudio es de que pues acortar el tiempo de tratamiento de la radiación a piel es seguro y eficaz, ofrecerlo sobre todo a pacientes mayores de 50 años, también los compañeros técnicos que de alguna manera ellos están día a día con los pacientes, saben que si el paciente tiene comorbilidades, diabetes, hipertensión, neuropatía diabética que condiciona riesgo de caídas, pues mantener esa posición durante los 20 a 30 minutos durante 2 semanas es difícil, hacerlo durante 9 semanas muchas veces prácticamente resulta imposible, por lo que también acortar el tiempo de tratamiento hace que la complianza al esquema de radioterapia propuesto pues se mejore y el paciente no abandone el tratamiento. La tasa de respuesta global es de 88%, y sí, lo que ya comentábamos, pues la respuesta completa es tan solo del 27%. La duración de la respuesta, que es lo que estamos enfocados en la actualidad, pues es equivalente, y la toxicidad se reduce, ¿no? Fatiga grado 2 del 38 al 7%, el edema de miembros pélvicos del 25 al 4%, flictenas, que son las ampollas, del 19 al 3%, radioepitelitis grado 2, infección de tejidos blandos, y algo importante, alopecia reversible en más del 80% de los pacientes. Hoy, en la actualidad, ya están corriendo algunos estudios para hacer la irradiación a piel total con electrones con preservación del cuero cabelludo. De alguna forma, el impacto también que se tiene sobre la cosmesis es algo que nos está preocupando. Por lo que el esquema del Reino Unido con Stanford, pues es el esquema estándar de tratamiento de micosis fungoide en Europa. Si bien la respuesta completa es menor, pues la duración de la respuesta es comparable con las dosis altas, y reservan aquellos pacientes que se les tenga que otorgar pues el curso largo para aquellos que van a tener una detumorización, o en aquellos pacientes que van a ser candidatos a trasplante, o en algunos subtipos de linfoma no micosis fungoide que sean característicamente agresivos. En el Hospital de Oncología, desde el 2017, tenemos implementada la técnica de Stanford mediante un acelerador lineal Elekta con una energía de 6 MEPS. No ahondaré mucho en para no invadir el tema del físico Arnulfo. Y nos enfocamos en 2 esquemas, y son los 2 esquemas que tenemos disponibles para nuestros pacientes. 36 grays en 9 semanas, el de Stanford que comentábamos, 4 grays por semana, 3 posiciones por día, antero, posterior y los oblicuos anteriores, descansos miércoles, sábados y domingos. Por ahí alguien tiene su micrófono. Y 10 a 14 áreas de subdosificación, 10 a 14 grays a todas las áreas de subdosificación. Sin embargo, esto va a estar individualizado por la dosimetría que tengamos de los pacientes in vivo. También a raíz del 2020, pues a través de la pandemia y de intentar disminuir los efectos, pues aceleramos la caracterización y la implementación del esquema corto. Nosotros otorgamos el esquema del Reino Unido con Stanford de 12 grays en 2 semanas, otorgando 6 grays por semana. 6 posiciones al día, a diferencia del esquema de 9 semanas, en donde damos 3 posiciones en el día 1 y las otras 3 posiciones en el día 2 para completar un ciclo y 2 grays en 2 días. Nosotros damos 1.5 grays por día de acuerdo al protocolo del Reino Unido. 6 posiciones por semana, seguimos con los descansos miércoles, sábados y domingos, y en aquellos pacientes que tienen afectadas las áreas de subdosificación como el vértex, periné, palmas y plantas, pues se da 8 grays en 2 fracciones.
y en aquellos pacientes con tumores voluminosos damos 12 Grays en 3 fracciones. Por el periodo de espera, lo que hacemos nosotros es iniciamos con el tratamiento de parches con campo localizado de 12 Grays en 3 fracciones, y una vez que se restableció la toxicidad podemos entrar a la irradiación a piel total. En cuanto a la dosimetría, pues la parte clínica, que es la parte que me compete, pues esta dosimetría lo hacemos también de acuerdo a las recomendaciones de Sigmund Chen, en donde se utilizan OSLs. Utilizamos 2 estaciones para tener 2 OSLs como control. En el grupo de 9 semanas, pues se hace la dosimetría en vivo de acuerdo a esta bibliografía en estos puntos. Este es nuestra hoja de datos en donde vamos a colocar el físico, coloca la medición, el porcentaje, el control y el porcentaje de variación. Tenemos que colocarlos en áreas expuestas y también los colocamos por debajo de las protecciones para saber que efectivamente nuestras protecciones nos están ayudando. En el esquema de 9 semanas, pues hacemos el primer ciclo, es decir, se colocan el OSL tanto el día lunes y el día martes, y en el cuarto ciclo también el día jueves y el día viernes. Y en el esquema de 2 semanas lo hacemos solamente en el día 1, de acuerdo a lo establecido por el protocolo del Reino Unido. En la actualidad, técnica de Stanford, tenemos 23 pacientes en el corte que hice y que preparé para poder dar algún número en esta presentación. 14 que corresponde al 61% son hombres, 9 que es el 39% son mujeres, la edad promedio es de 54 años, prácticamente no hay variación entre hombre y mujer en cuanto a la edad. El 50% son etapa 1, 9% etapa 2, y también tenemos algunos pacientes en etapa 4B que son confinado a piel con metástasis viscerales. En cuanto a la evaluación de la respuesta, pues observemos de los 23 pacientes, 14 son hombres, 9 son mujeres, y observen, en el grupo de 36, pues 8 y 8 hombres y mujeres, 6 hombres en el grupo del esquema corto y 1 en el esquema de mujeres. La respuesta completa la alcanzamos en 15 de los 23 pacientes. Evidentemente, como lo dice la literatura, pues es más frecuente alcanzar la respuesta completa en dosis de 36 a diferencia de la dosis de 12 Grays. Respuestas parciales de 1, 12 Grays alcanza respuestas parciales y prácticamente la progresión no. Observamos que la progresión es mayor en aquellos pacientes de 36 Grays porque en un inicio, pues en aquellos pacientes con una mayor severidad de la enfermedad, pues de alguna forma se otorgaba un tratamiento un poco más intensivo. En cuanto a la evaluación de la respuesta, pues por protocolo se hace a la semana 4, 8 y 12 posterior al tratamiento. En este corte que les presento de 4 semanas, pues observamos del 23, que es mi 100%, de manera general observamos respuesta completa del 65%, 22% de respuestas parciales, 13% de progresión, dándole una tasa de respuesta global del 87%. Recordemos hace algunas diapositivas que cualquier técnica en la actualidad, pues tenemos que de alguna forma asegurar por encima de este porcentaje las tasas de respuesta global. Por etapa temprana, en etapa 1, pues observamos que la tasa de respuesta completa de toda la corte es de 82%, 8% de respuestas parciales, con tasas de respuesta globales del 100%, como tanto para etapa 1B como para etapa 2A. En aquellos pacientes 2B, que son los que teníamos con tumores, pues aún así tenemos tasas de respuesta completa del 50%. Todavía estamos preparando el análisis de los tratamientos sistémicos, ya que muchos de estos pacientes vienen con quimioterapia, aunque sabemos que las respuestas completas con quimioterapia muchas veces son menores al 20%, a diferencia de la terapia blanco, que en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues todavía no lo tenemos disponible. Aún así, en etapa 2B tenemos tasas de respuesta global del 83.3%, y en aquellos pacientes con etapa 4B que tienen metástasis a víscera, pues 50%, que corresponde con lo reportado con la literatura. En cuanto a la toxicidad, pues observamos grado 3 y grado 4 prácticamente no tenemos, incluso en el curso largo de radioterapia. Él es un paciente de 63 años con el diagnóstico de micosis fungoide en etapa 1B, es decir, confinado a piel. Estas son los parches de la enfermedad, que son placas eritematosas de borde activo muy pruriginosas.
que tiene una afección de más del 10% de superficie corporal. Él particularmente tenía mayor afección a nivel de miembros pélvicos, y aquí son las lesiones, las placas características de micosis fungoide. El paciente fue tratado con el esquema de Stanford de 9 semanas, 36 Grace. En la parte del dorso tuvimos infección de tejidos blandos, lo cual se corrigió con tratamiento antibiótico, y prácticamente el paciente está en una remisión completa. Observemos prácticamente la ausencia de pelo en todo el cuerpo. Esto es ya a las 5 o 6 semanas de que terminó. Observen las lesiones de las piernitas, tuvieron una respuesta favorable. Alcanzamos a observar, esta lesión de aquí es la flictena, el desarrollo de ámpulas que se presentan sobre todo en los pacientes del esquema de 9 semanas. No hemos tenido ningún paciente con esquema de 2 semanas que haya presentado flictenas. Él es un hombre con una variante agresiva, una variante foliculotrópica. Tuvo una micosis fungoide con una variante foliculotrópica en etapa P3, es decir, tenía un tumor prácticamente en el vestíbulo nasal, con afección de la mejilla y todo el cuero cabelludo con múltiples tumores, y además de lesiones generalizadas en todo el cuerpo. Él se trató con el esquema combinado, dimos irradiación a cara utilizando una dosis de prescripción de 16 Grays en 8 fracciones, que era una dosis con un EQ de 2 muy parecida a las dosis de 12 en 3, porque es cara. Y posteriormente, 4 semanas después, pasamos a irradiación de baño de cuerpo total con electrones de 12 Grays en 2 semanitas. Este es el paciente 6 meses después. Observamos una respuesta clínica completa. Tenemos recuperación del cabello, lo cual es muy importante también para nuestros pacientes. Observemos las lesiones con una respuesta completa. Algo importante, la distrofia unguial, que es la pérdida del lecho unguial por radiación, que lo vemos frecuentemente en el curso de 9 semanas. La realidad es que en el curso de 2 semanas no lo hemos visto. Y pues la gran mayoría de los pacientes con micosis fungoide se van a beneficiar de al menos un curso de un tratamiento a piel generalizado. Existen resultados clínicos favorables en etapas tempranas y una adecuada paliación en etapas avanzadas. Y las dosis bajas hemos aprendido y en la actualidad las utilizamos porque son igualmente efectivas que las dosis altas. Sin duda, el tratamiento de la irradiación a piel total con electrones significan un reto terapéutico que requiere un enfoque multidisciplinario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Podemos dejar de compartir para darle paso al físico? Por favor. Sí. Gracias. Hola. Listo. ¿Me ven? ¿Me escuchan? Sí. Ok. Bueno, pues a mí me tocó hablar sobre los aspectos físicos de la irradiación total de piel con electrones. Y pues como ya mencionaron, soy Arnulfo Gómez y pues soy ingeniero en energía egresado de la gloriosa UAM Iztapalapa. Hice una maestría en ciencias en la UNAM y actualmente soy físico médico en la UMAE de oncología. Llevo 9 años haciéndole al héroe ahí. Ok, pues ya escucharon al médico. Él quiere estos requerimientos. La isodosis del 80% debe estar a más de 4 milímetros. La isodosis del 20% a menos de 20 milímetros. Una inhomogeneidad en el plano de tratamiento menor al 10%. Y la dosis total a la médula por contaminación de fotones debe de ser menor a 7 Gray, a 0.7 Grays. Entonces, con eso nos manda a la guerra con nuestras cámaras, películas, OCLs y muchas ganas de trabajar. Ok, entonces, en cuanto a los requerimientos físicos de esta técnica Stanford, nosotros debemos de caracterizar dosimétricamente a nuestro haz de electrones. Posteriormente, debemos de obtener los ángulos del gantry en donde obtenemos el 50% de la dosis cuando el gantry se encuentra
ya sea a 90 o a 180, depende de cómo esté su búnker y dónde vayan a tratar. También debemos de obtener el rendimiento a 4, bueno, en nuestro caso nosotros tratamos a 4 metros del blanco. Entonces debemos de obtener el rendimiento a 4 metros. Aquí está nuestro maniquí, nuestra cámara, y pues está conectada al electrómetro. Y también debemos de medir la inhomogeneidad en el plano de tratamiento. Y aquí está nuestro acrílico con nuestros dosímetros. ¿Ok? Y pues bueno, esto va a parecer como un anuncio de Electa, pero pues ahí nos tocó trabajar. No estamos patrocinados por Electa. Quisiéramos, pero no se puede. Entonces, nosotros hicimos unas mediciones en la terapia 9, aquí tenemos una Electa Infinity, tiene fotones de 6, 10 y 15 MBs, electrones de 6, 9, 12, 15 y 18 MeV. Y este equipo tiene habilitada la opción de alta tasa HDR para electrones de 6 y 9 MeV. Si ustedes no tienen un equipo con alta tasa, se puede hacer el tratamiento, simplemente se va a tardar más. Y obviamente esta característica les van a cobrar más por habilitarla. Pero afortunadamente nosotros contamos con esta opción y pues aquí hicimos nuestras mediciones. En cuanto a la caracterización dosimétrica de las, pues hicimos un montón de mediciones porque nosotros anteriormente tratábamos esta enfermedad con unas de 4 MEPs. Antes teníamos un Electa SL18 de hace un montón de años. Y antes también se trató un tiempo en un Varian, un Clinac 2300, y también tenía 4 MEPs. Con la compra de los aceleradores lineales, esta opción de energía ya no se encuentra habilitada por los vendedores porque es muy inestable, la simetría es muy alta, entonces ya no se venden equipos con 4 MEPs, con 4 MEPs, sino con la energía mínima son 6. Entonces, nosotros utilizamos acrílicos desde 5 milímetros, 6, 9 y 12. Y para obtener las características que nos pide el doctor. Y también utilizamos un maniquí random que en el hospital lo conocemos como la morena. La característica de este maniquí es de que tiene cualidades equivalentes al cuerpo y se encuentra constituido por varios cortes. Entonces la ventaja es de que podemos poner dosímetros TLDs o OCLs o película radiocrómica en cada corte, hacer las mediciones y posteriormente la lectura de cada dosímetro. Entonces, a la hora de analizar todos los datos, de hacer las posiciones, pues encontramos muchas cosas muy bonitas que están adecuadas para un paper, y por tal motivo no se los podemos mostrar. Cuando salga el paper, con mucho gusto se los compartimos, pero mientras, quédense con estas bonitas imágenes. Aquí está la película radiocrómica, se cortó conforme a la anatomía de ese corte de la morena. Se irradió en las 6 posiciones de la técnica y aquí está pues cómo se deposita la dosis. Y quédense con que cumplimos con las características que nos pide el doctor para tratar a estos pacientes con la técnica de Stanford. Posteriormente, para los ángulos, y aquí quédense de que estamos utilizando un haz de 6 MEPs sin acrílico, y pasa algo bonito cuando se gira el paciente en las 6 posiciones, y por eso se puede utilizar este haz. En cuanto a los ángulos, como ya dije, hay que poner nuestro gantry perpendicularmente a nuestro maniquí. Se obtiene una lectura y posteriormente se gira el gantry hacia arriba y hacia abajo hasta que obtengamos la mitad de la lectura inicial. En nuestro caso, encontramos que los ángulos de tratamiento son 72.5 y 107.9 grados. Para el rendimiento, utilizamos una cámara Marcus, la colocamos a 4 metros y la colocamos a nuestro Z de referencia.
disparamos 100 unidades monitor en alta tasa, obtuvimos la lectura y la dividimos. Y este fue nuestro rendimiento a 4 metros, que es de 0.02765 centígrados por unidades monitor. Para medir la inhomogeneidad utilizamos dosímetros OCLs y película radiocrómica. Aquí están y son estas mosquitas que ustedes pueden ver en el acrílico. Ahí aquí está la posición de cada película, cada dosímetro, y está el contorno de un paciente. Y ahí está nuestra referencia, es este dosímetro, que es el centro del haz. Y analizando todos los datos, obtenemos que nuestra inhomogeneidad es del 17%. No se puede reducir. Los electrones son muy rebotones, son muy difíciles de manejar. Y pues no se puede hacer mucho al respecto. Por último, nosotros tenemos que calcular las unidades monitor por campo. Entonces, para calcular las dosis, utilizamos la dosis total prescrita entre el número de fracciones. Isabel Watanabe tiene encendido, gracias. Entonces, aquí hay un factor interesante que es el factor Stanford. Este factor Stanford se obtiene irradiando hagan de cuenta que ese es nuestro paciente y lo vamos a girar en las 6 posiciones. Entonces, para obtener este factor Stanford, tenemos que irradiar los dosímetros en la posición número 1 y dar los 2 disparos, 50% con el campo inferior y 50% con el campo superior. Posteriormente se cambia el dosímetro y se irradian 6 dosímetros en las 6 posiciones. Se gira el paciente y se obtiene un promedio de estas dosis y se va a dividir entre la lectura obtenida al principio. En nuestro caso, obtuvimos que este factor Stanford es de 3 y está muy de acuerdo a la literatura. Entonces, para nuestro caso, el médico nos está prescribiendo 1200 centígrados en 8 fracciones. Por lo tanto, la dosis por fracción va a ser de 150 centígrados. Esos 150 centígrados los dividimos entre el rendimiento que obtuvimos, entre el factor Stanford, y lo vamos a multiplicar por 0.5, ya que cada campo va a contribuir con el 50%. Entonces, tenemos que prescribir 904 unidades monitor. Para los aceleradores Selecta habilitados con la alta tasa, con HDR, ustedes al activar el HDR, lo que va a hacer el acelerador es que va a dar 10 unidades monitor por una unidad monitor normal. Entonces, nosotros tenemos que dividir los 904 entre 10 y estas son las 91 unidades monitor de alta tasa que se debe de prescribir en los Selecta. Si ustedes tienen un acelerador Varian, no hay que hacer este paso, ya que ellos lo que hacen es incrementar la dosis. Me parece que son 2300 centígrados, unidades monitor por minuto, creo. No estoy seguro, pero es equivalente. Una vez que ya el médico nos pasa el nombre del paciente, se hace su hoja de tratamiento, donde se especifica su nombre, la edad, el médico quien autoriza, que es la jefa de radioterapia, la doctora Onyx, el médico que aprueba el plan, doctor Mario Ponce, y los físicos que elaboran el plan. En la siguiente hoja están indicados los campos. Cada campo tiene un subcampo superior, un subcampo inferior. Y aquí están descritos los gantries, los ángulos del gantry. Y hasta abajo pues están todos los datos que ya vimos. Y aquí están las 91 unidades monitor en alta tasa para la terapia aérea. También se agregan las posiciones para que los compañeros tengan la posibilidad de recordar cómo deben de colocar al paciente. Y en la última hoja es donde ellos registran la fecha en que se dio el tratamiento y quién lo dio. Y como mencionaba el doctor Ponce, debemos de tener un control de calidad. Nosotros hacemos la dosimetría con dosímetros OCLs. Utilizamos 2 OCLs por punto. Y aquí vale la pena indicar que esta dosis está a 1 milímetro, ya que los dosímetros OCL se encuentran a 1 milímetro después del plástico que está con el cual están hechos. Y aquí obtenemos para
la dosis en cada punto. En la dosis central, que es en este punto, tenemos 123 centígrados. También tenemos zonas subdosificadas, como dijo el doctor. Hay una pregunta que dice, ¿qué significa subdosificar? Significa que no estamos dando la dosis que nos está pidiendo el médico. Por ejemplo, en la planta del pie estamos entregando 20 centígrados. ¿Y por qué? Pues porque se encuentra por debajo del pie. No le llega casi nada de dosis. En el perine pues está entre el ano y pues el escroto, en este caso ese hombre. Están llegando 120 centígrados. El párpado, este dosímetro lo colocamos detrás de la protección ocular y el vértex lo ponemos aquí arribita. Entonces aquí no lleva, el haz llega, pues, lleva, ¿cómo se dice? Angulado, por eso es que casi la dosis no es suficiente. En general, en promedio, estamos teniendo 140 centígrados a 1 milímetro. Ahí el doctor, su preocupación al inicio fue, oye, pero ¿qué dosis está llegando a 4 milímetros, a 6 milímetros? Aquí el problema es de que nosotros no podemos meter dosímetros al paciente. Entonces, algo que se nos ocurrió es poner los dosímetros detrás de un bolus de gel. Este bolus tiene un espesor de 5 milímetros. Entonces, lo que hicimos fue colocar el bolus, 3 dosímetros OCLs con el bolus y 3 dosímetros sin el bolus. Entonces, la dosis a 1 milímetro fue de 123 centígrados y a 6 milímetros fue de 125 centígrados. Entonces, pues sigue si ustedes han visto un PDP, ahí al inicio va creciendo la dosis, llega a un máximo y baja. Entonces, a 6 milímetros le estamos dando 125 centígrados, que es casi es más del 80% de la dosis que nos pide el médico, que es lo que está en es algo de los requerimientos. Entonces, ya con esto, el doctor Ponce se quedó un poquito más tranquilo de que efectivamente le estamos dando la dosis a donde debemos de darle. Y pues, obviamente, aquí lo dije sencillo, rápido, pero esto involucró muchas horas nalga de mediciones, mucho sufrimiento, porque pues, al principio no sabes ni qué onda. Pues, tuvimos una gran escuela con los jefes anteriores, el físico Armando, el físico Gerardo, pero en ese tiempo nosotros utilizábamos la técnica de 2 campos y nada más era anterior, posterior y 2 laterales. El doctor Ponce dijo, tenemos un Ferrari, vamos a usarlo. Y pues me tuvo que arriar mucho para hacer la dosimetría, pero pues aquí está. Y lo más bonito es ver a cómo el paciente se le quita la enfermedad. Entonces, pues estas horas nalga que utilizamos sirven para algo. Y pues los dejo con esta frase del Carl Sagan. Y preguntas al final de la sesión. Y pues muchas gracias por su atención. Y espero me haya explicado bien. Hasta luego. Muchas gracias, físico. Claro que sí. Vamos a dejar las preguntas al final. Podemos dejar de compartir pantalla para dar paso a Gina. Ahí está. Un momentito, voy a empezar a compartir. En un momento estoy lista. Gracias. Para quienes están preguntando acerca de la presentación, se va a subir a Facebook, perdón, a YouTube posteriormente. Ya vemos tu pantalla, Gina. ¿Mm?
Ya vemos tu pantalla, ya puedes empezar tu presentación. Un segundito, es que no me estoy teniendo problemas para que cargue ya. Ok. No quiere. Inicio. Ya. Listo, buenas noches. Bueno, yo les voy a hablar o platicar qué es lo que nosotros realizamos como radioterapeutas en este tratamiento de irradiación total con piel, perdón, irradiación total a piel con electrones con el método Stanford. Bueno, esta es una técnica que, como ya lo habían mencionado, tiene como objetivo la administración de una dosis uniforme en toda la piel. En este centro de trabajo, los métodos, junto con... Un segundo. Los métodos y los procesos, junto con los procesos utilizados, son adaptaciones de las recomendaciones y metodologías ya establecidas y, bueno, ya comprobadas, ¿no? Actualmente, nosotros administramos el tratamiento completo, un ciclo completo por día, lo que son 8 sesiones, 4 sesiones por semana. Nosotros colocamos al paciente en 6 posiciones siguiendo la técnica de ángulo dual con 2 haces de electrones secuenciales a lo largo del plano vertical del paciente. Les voy a describir un poco el método que estamos utilizando. Una vez que el paciente llega a nuestra terapia, nosotros como radioterapeutas hacemos la identificación correcta del paciente, realizamos la colocación de las protecciones en el paciente y preparamos la sala de tratamiento. En la primera sesión, en el posicionamiento del paciente, se mide la distancia y se hacen las plantillas para hacer más reproducible el tratamiento. Recordemos que, como en cualquier tratamiento de radioterapia, la reproducibilidad es determinante para lograr un éxito en la administración del tratamiento. Los controles de calidad, pues los realizan el médico y el físico. Los materiales con los que nosotros contamos en Centro Médico son protecciones de Cerroven hechas por el área de física, una protección ocular que se utiliza durante todas las sesiones, a excepción de que el médico nos dé alguna otra indicación. En caso de que los párpados estén comprometidos, utilizamos protecciones esclerales. También contamos con una protección oral que se utiliza de la primera a la cuarta sesión, a menos de que por criterios del médico nos den otra indicación. También utilizamos láminas para la protección de las uñas, de los hechos fungales. Estas laminitas se colocan en los dedos del paciente con ayuda de resortes y de velcros. Hemos tratado de utilizar diferentes aditamentos para fijar. Estos son los que más nos han ayudado a fijar el Cerroven en los dedos del paciente. También utilizamos unas protecciones de Cerroven para los pies. Y bueno, tenemos una cabina de posicionamiento que fue creada por el físico Juan Carlos Gaspar. Él es el que creó esta cabina con sus propios recursos y bueno, es la que nosotros utilizamos para dar el tratamiento. Una vez que nosotros damos las protecciones, bueno, que tenemos las protecciones en el paciente, lo que vamos a hacer es preparar la sala. Para evitar la dispersión de los haces de radiación, tenemos que retraer los sistemas de imagen con los que cuenta el equipo, que es el XVI, el iView, y tenemos que hacer 2 giros en la mesa, uno que es sobre su propio eje y uno rotacional. También vamos a girar el gantry. Una vez que nosotros ya tenemos preparada la sala de tratamiento, tenemos que ser muy cuidadosos. El equipo nunca
nos va a permitir dar algún disparo si no tenemos ciertos parámetros, como son la mesa o la angulación del gantry. Pero si nosotros no retraemos los sistemas de imagen, el equipo no nos lo va a marcar, él nos va a permitir dar el tratamiento. Entonces, en esa parte sí hay que ser cuidadosos, hay que tener pues sí, la calma para seguir todos los pasos y poder preparar la sala correctamente. Una vez que se tiene ya la sala preparada, se coloca, bueno, este aditamento para marcar este punto, y a partir de este punto nosotros vamos a medir 300 centímetros, 3 metros, hacia la superficie del paciente. Este es el punto de isocentro, y 3 metros más hasta la superficie del paciente. Así es como lo vamos a colocar. Como ya el físico nos lo había comentado, esto nada más es una representación gráfica de cómo vamos a colocar al paciente y las mediciones que se van a hacer y las distancias que hay. 1 metro de aquí para acá y 3 metros de aquí a la superficie del paciente. Para reproducir el tratamiento todos los días, nosotros terminamos haciendo una plantilla. Con anterioridad habíamos tratado de dibujar las siluetas de los pacientes en las posiciones, pero pues recordemos que el paciente tiene los ojos cubiertos y en sus manos tienen las protecciones de Cerroven que pesan. Entonces es difícil mantener la posición, además de que no veían las siluetas y no nos era muy funcional. Lo que optamos por hacer es una plantilla donde tenemos unas angulaciones de 60 grados, que es con la que nos vamos a guiar para posicionar al paciente todos los días. Esta plantilla normalmente la ponemos en los pies del paciente, la hacemos el primer día. Bueno, la primera posición es la anteroposterior. Nosotros tratamos de alinear al paciente con los láseres. Bueno, la posición de los brazos, vamos a tratar de que sea hacia arriba, formando un ángulo de 90 grados, precisamente para tratar de lograr el objetivo de esta técnica, que es reducir los pliegues, las áreas de subdosificación fisiológica. Por eso vamos a tratar de que el paciente mantenga la posición, pues, en medida de lo posible, lo mejor y lo más reproducible que se pueda. Hay pacientes, pues, de edad avanzada que no aguantan tan fácilmente la posición. Nosotros vamos a centrar en línea media, en forma sagital y en forma transversal, y una vez que hemos medido que está a 3 metros, bueno, 4 en total, vamos a hacer las siluetas de sus pies sobre la cartulina. La posición anteroposterior derecha, vamos a colocar al paciente igual con su brazo derecho hacia abajo, tratando de formar un ángulo de 90 grados, tratando de que el hombro esté relajado, que su línea media coincida con la angulación de 60 grados y que nuestro láser coincida con el pezón. Una vez que logramos tener al paciente en esta posición aproximada, pues entonces ya es cuando vamos a pintar sobre la cartulina nuestra plantilla, que es donde todos los días el paciente va a colocar ahí sus pies. La siguiente posición, de igual forma, tratamos de alinear al paciente su línea media en el ángulo de 60 grados, nuestro láser a nivel de pezón, y bueno, una vez que ya se midieron los 3 metros, se va a dibujar nuevamente la silueta de sus pies, y así vamos a continuar haciendo las posiciones, tratando de alinear con láser a líneas medias y midiendo la distancia 3 metros a esta altura y dibujando las siluetas de sus pies. Lo mismo va a ser con el oblicuo posterior derecho, pero en esta ocasión nosotros vamos a tratar de que nuestro láser esté en el borde interno de la escápula, que sería aquí, y
su ombligo, su línea media del paciente, que esté dirigida hacia el ángulo de 60 grados. Lo mismo va a ser para el oblicuo posterior izquierdo. Vamos a tratar de que sea el espejo, bueno, no un espejo, hacia el otro lado, igual, con el borde interior, interno de la escápula. Y bueno, su línea media dirigido hacia el ángulo de 60 grados que tenemos marcado en la cartulina. Bueno, lo ideal sería que nos quedara una plantilla aproximadamente así, ya que lo que requerimos es que sus pies no se tapen uno con otro. Tratamos de que en esta línea media, hacia la derecha o hacia la izquierda, queden sus pies. Entonces, lo ideal sería que nos quedara algo así. En realidad, por las condiciones de nuestros pacientes, que a veces, bueno, son pacientes de la tercera edad, que tienen poco equilibrio, que tienen algunos problemas de movilidad, tratamos de hacerlo bajo las condiciones que venga el paciente, pues lo más parecido que se pueda, ¿no? A lo ideal, a lo que sería ideal. Esta es una de las cartulinas que, bueno, ya, de un paciente que ya terminó. Normalmente es lo que hacemos, utilizar colores también para ayudar al paciente, que sea más fácil identificar su silueta, su posición, los pies, y también para nosotros, ¿no? Porque no siempre podemos estar los mismos, entonces todos los compañeros pueden ver cuál es la posición y basarse en los colores y en los nombres de las posiciones. Esta es la foto de una paciente que ya se había tratado, tenía un problema en su manguito rotatorio, tuvimos que utilizar unos soportes con velcro para ayudarle a mantener la posición. No en todos los pacientes se utiliza, tratamos de que pues este tipo de aditamentos adicionales sean utilizados lo menos posible. La mayoría de los pacientes han tratado de cooperar con nosotros, intentan mantener las posiciones. Nosotros cada que entramos a cambiar la posición, la angulación del gantry, corregimos las posiciones a cada uno de los pacientes. Lo que sí es que igual también nosotros tratamos de protegernos a nosotros, ¿no? Sabemos que se produce ozono en altas tasas de dosis, entonces lo que hacemos es rotarnos. Algunas veces entra alguno de mis compañeros, otras veces yo, tratamos de rotarnos, tratamos de en el mismo día, en el mismo tratamiento, estarnos rotando para proteger un poco esa parte. A esta pacientita, bueno, ya fue tratada en pandemia, por eso se le solicitó que no se quitara su cubrebocas, delgado, tricapa. Aquí podemos observar las protecciones de Cerroven, tanto en sus manitas, en los ojos, boca y, bueno, en sus pies. Esta es una posición anterior, es el oblicuo posterior derecha, pero, bueno, aquí a la paciente le costaba un poco de trabajo mantener las posiciones y teníamos que tratar de ayudarla con algunos soportes. Bueno, como ya había comentado el doctor, también, o sea, a pesar de que la técnica reduce las áreas de subdosificación fisiológica, pues aún así se cuentan con áreas como el pliegue inframamario, que se tienen que dar dosis complementarias. Este es un ejemplo de la dosis complementaria al pliegue inframamario. Normalmente, o lo ideal sería que después de cierto periodo nosotros administráramos esos complementos. Lamentablemente, por la saturación de pacientes, por el tiempo, últimamente a nosotros no se nos ha encomendado ese tratamiento. Los pacientes que nosotros hemos tratado, estos complementos se han dado en otras terapias. Pero bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo se está dando un tratamiento suplementario a Vertex en otra terapia, en las palmas y en los pies. Nosotros utilizamos, bueno, pues todos los aditamentos con los que contamos, ¿no? En las terapias. Y bueno, pues creo que
les he contado un poco del trabajo que nosotros realizamos como radioterapeutas dentro de nuestro centro de trabajo, ¿no? Agradezco mucho su atención. Eso sería todo de mi parte. Gracias, Gina. Bien, pues aquí observamos la importancia de ver el trabajo que cada uno como especialistas hacemos y pues no perder la secuencia y ser puntuales para que el trabajo no demerite, vaya, el anterior. Nos pueden dar hacer un excelente plan, pero pues al final también el hecho de que nosotros podamos lograr reproducir esta situación, sobre todo esto de las plantillas y más, es bien importante. Incluso al haber mencionado la rotación que hacen por la contaminación de ozono, creo que es muy importante para aquellos que todavía no trabajan con este tipo de tratamientos. Pues vamos a iniciar con las preguntas. Por favor, quien guste puede levantar su manita y hacer las preguntas. Ya hubo algunas preguntas que amablemente Físico Arnulfo ya respondió. ¿No hay preguntas? Ana, ¿Sí? ¿me escuchan? ¿Sí? Pregunta la doctora Yeset Díaz, ella está en Puebla, y dice, doctor, en caso de que de los pacientes con lesiones en parches, la disminución de la dosis podría traspolarse, es decir, ¿valdría la pena intentar disminuir también la dosis? ¿Hay algo reportado al respecto? Aquí lo que entiendo es, o lo que se refiere la doctora, es que en algunos pacientes con la micosis fungoide, pues no van a estar con el compromiso de toda la piel, sino vamos a tener lesiones muy pequeñitas, lo que comentábamos con la regla de la palma de la mano, que tendrán alguna lesión que compromete menos del 10%, y como es la tendencia prácticamente ahora en algunos enfermedades a ir desescalando, ir disminuyendo la intensidad con la intensidad de los tratamientos. En este caso particular, cuando son lesiones localizadas, la realidad es que sí conviene dar dosis por encima de 24 a 30 grays, dado que probablemente en ellos tendremos tasas de respuesta superiores al 95% y la curación es extremadamente alta. Entonces, específicamente en enfermedades localizadas con campos o con afección a parches, todavía el desescalamiento, digamos, como de la dosis, no se recomienda, sino sí tenemos que ser un poquito más intensos en cuanto a la dosis. Hay que recordar que la micosis fungoide pues corresponde a un tumor altamente radiosensible, ¿no? Entonces, al ser altamente radiosensible, también es altamente radiocurable y en etapas tempranas, pues dar una dosis pues, más parecida a las 30-36 grays incrementará las posibilidades de cura y la posibilidad de que no tengamos que darle al paciente otro tipo de tratamiento. Bien, gracias, doctor. Tenemos una pregunta de LHR. Dice, buenas noches. ¿El uso de ropa interior durante el tratamiento no interfiere con la dosis que recibe el paciente? No, no está interfiriendo. Bueno, los físicos, el médico, hicieron mediciones, pusieron dosímetros debajo de la ropa interior, se les pide que sea de algodón, se les pide que sea delgada, pero no se ha encontrado que interfiera con la dosis. Por eso a nosotros se nos dio la indicación de que todos los pacientes entran con su ropa interior, de algodón, pequeña y delgada. Ok, gracias. ¿Alguien más que guste hacer alguna pregunta? Bueno, doctor, hace ya muchísimos años, yo recuerdo, pues hacían campos de 40 por 40 en hemicuerpos, pero honestamente yo no recuerdo que en ese tiempo se hiciera la dosimetría en vivo. ¿Hay alguna, no sé, como registro
el versus ahora con este tipo de dosimetría en cuestión de la evolución del paciente? Sí, sin duda la dosimetría en vivo, digo, sobra decirlo, es un reto, es algo que hemos ido desarrollándolo con el tiempo. Afortunadamente, en siglo XXI contamos con los aditamentos indispensables para poder realizar, ¿no? Tenemos prácticamente más de 100 OSLs y podemos seguir los protocolos. La realidad es que hay muy poquitos protocolos publicados a nivel mundial en cuanto a hacer una dosimetría in vivo sistematizada, ¿no? Que esa es la palabra real. Al final, lo que queremos saber es, pues, si la dosis que el físico caracterizó en un plano cero, perpendicular, plano, pues va a ser algo muy parecido a lo que mi paciente va a recibir en la piel. Hemos aprendido que con estas dosimetrías en vivo podemos hacer un tratamiento más personalizado. Por ejemplo, de manera general, las áreas de subdosificación o de que les llega menos dosis, en el caso que les presentaba Gina del pliegue por debajo de la mama, recuerden la dosimetría que presentaba Arnulfo, pues en vez de llegar a 150 centigrays a piel, por ejemplo, en la parte del periné, pues estamos por debajo de más o menos como los 100 centigrays. Anteriormente, las recomendaciones tanto de Stanford nos decían, si vamos a tener, la dosis que vas a establecer es constante entre 9 y 14 grays. Hoy lo que nos permite hacer la dosimetría en vivo es poder personalizar la dosis que vamos a dar a cada paciente, porque las áreas de subdosificación no va a ser lo mismo en un paciente que mida 1,70 y que pese 65 kilos, a un paciente que ya nos ha sucedido, que pese cerca de 195 kilos y que mida unos 50 y tantos. Entonces, de alguna forma, los pliegues cutáneos van a incrementar las áreas de subdosificación y en esos pacientes, si nosotros diéramos una dosis estándar, sin ver la personalización que se hace con la dosimetría en vivo, pues podemos quedar o muy pasados con la dosis o al contrario, ¿no? Todavía a pesar de esa sobreimpresión de los electrones, pues dar una dosis que no nos ayude. Es importante considerar que estas sobreimpresiones de electrones a áreas a donde por la anatomía no llegan áreas, pues nos permite hasta incrementar en un 20% la respuesta, ¿no? Entonces, si sabemos y lo que hemos aprendido, ¿no? Lo que hemos aprendido con el tiempo es que la micosis fungoide es una enfermedad crónica, ¿no? O sea, podemos tener tasas de respuesta completa muy buenas, pero eventualmente la enfermedad va a regresar. Entonces, también tenemos que evitar, uno, el sobretratamiento y dos, dar la dosis más correcta posible pensando en que en algún momento el paciente va a recurrir y puede regresar con nosotros y volver a dar un curso de tratamiento. Entonces, sí, la dosimetría en vivo permite personalizar los campos, la dosis de tratamiento, minimizar los efectos secundarios, pero es un reto, ¿no? Es un reto. La verdad es que yo agradezco a Gina, está hoy aquí conmigo, ¿no? Está Fernando. La realidad es que esto sin ellos no es posible, sin su paciencia, sin el tiempo y de verdad que es un timing preciso, ¿no? Arnulfo y yo se colocan los dosímetros en el vestidor mientras los chicos están tratando a otros pacientes. Una vez que el 90% de los dosímetros están colocados, pasamos al paciente. Ellos de su bolsa compran los plumones, la cartulina, las protecciones, los velcro, todo eso. La realidad es que a mí me ha sorprendido la disposición que se tiene para poder trabajar, porque ya lo vieron, el técnico radioterapeuta como siempre es pieza clave, pero en esta técnica el técnico radioterapeuta tiene que conocer la técnica al 100%. Y muchas veces cuando yo voy al posicionamiento, a veces el que no se sabe las posiciones de Stanford es el médico, ¿eh? Entonces ya se me queda viendo Gina, doctor, perdón, ¿no? Entonces, de alguna forma, la verdad es de que todo eso, por ejemplo, la alternancia para entrar y disminuir la exposición a ozono, son determinaciones que ellos mismos las van tomando basados en los reportes y la realidad es de que esta técnica y los resultados han ido avanzando de la mano del técnico radioterapeuta que nos acompaña y que nos enseña. Así es.
Muy bien, gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Jen. Dice, si el paciente tiene implantes de titanio o algún metal como implante cerca a la zona de tratamiento, ¿cómo se le trataría? ¿Qué tanto cerca? Yo no sé a qué profundidad están los implantes, ¿no? ¿Más de 5, más de 10 centímetros? Pues va a depender porque, por ejemplo, en los pacientes que tengan las prótesis, ¿no? Prótesis de cadera, en donde una prótesis de cadera en una paciente que generalmente es con fractura y generalmente es un paciente ya de peso avanzado, pues la realidad es de que no, prácticamente a los 4 o 6 centímetros sería la profundidad que tú esperarías, Arnulfo. Entonces, la interacción que pudieras tener allá Sin miedo. prácticamente sería mínima, ¿no? Hay algunas otras, nos llegó alguna paciente con un micosis fungoide y un tumor sincrónico, es decir, que al mismo tiempo que se desarrolló la micosis fungoide, desarrolló cáncer de mama. La paciente fue tratada con cirugía conservadora, le colocaron un implante y un expansor metálico. La realidad es que la superficie de la distancia del implante a la piel pues era de menos de 4 milímetros. En ella consideramos no tratarla con irradiación a piel total con electrones, la derivamos a tratamiento con PUVA, o sea, irradiación ultravioleta, y la realidad es que la paciente está en vigilancia, tiene muy buena respuesta. Entonces, pues sí, es difícil encontrar como tal un implante metálico o de titanio en la proximidad a la piel, ¿no? En los primeros centímetros, pero sí hay casos muy particulares y la realidad es que es una pregunta muy interesante que no hay reportes. La realidad es que es recomendaciones de experto, que es lo que hay en la literatura, y es sumamente interesante. Gracias, doctor. Manuel también pregunta, buenas noches. ¿Para esta técnica no es necesario simuladores? Como esa piel, y son electrones. La realidad es que no, porque pues es como dice el físico, ¿no? Es algo electrones. Hay técnicas, por ejemplo, hay algunas ya estudios fase 2 muy interesantes sobre irradiación a piel total con fotones con tomoterapia, sumamente interesante. Entonces, para este tipo de planeación, en donde es irradiación a piel total con tomoterapia, pues sí necesitamos una tomografía de simulación, se van a utilizar fotones, ¿no? Para poder hacer la exclusión y hacer la delineación, pero para electrones no es necesario, no se requiere. Así es. A nivel, doctor, también, ¿hay algún tipo de registro en relación a nivel república, si hay un predominio, no sé, norte o sur, de este tipo de padecimiento? Es decir, que en alguna zona de la República Mexicana sea más frecuente. Así es. Hasta donde yo conozco, no. No hay como tal un predominio geográfico de incidencia de la lesión. En realidad la incidencia, como ya lo vimos, es relativamente baja. Nosotros, al ser en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues somos la única institución que ofrece